es la iglesia doméstica. Y pues, queridos radioescuchas, queremos pedirles sus oraciones para esta emisora, para todos los voluntarios y que trabajan en esta emisora llevando la palabra de nuestro Señor. Y pues comparto micrófonos con Sonia Soto. Muy buenas tardes, estamos aquí felices una vez más, aceptando el llamado que el Señor nos hizo para venir a hablar de su amor liberador y sanador, y de que todo está concentrado en los 73 libros de la Biblia. Ese es nuestro manual de vida. Así que vamos a escuchar con mucha atención este programa que se llama Iglesia Doméstica. Y también con María Elena Alfaro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, dando gracias a Dios por una vez más permitir a esta vasija de barro traer las perlas de su amor con este tema tan lindo, Iglesia Doméstica. Y bueno, yo soy una servidora, Ana Lilia Guevara, y pues vamos a poner este programa en manos de nuestro Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, te entregamos nuestras vidas, nuestro pensar, nuestro decir. Ayúdanos a ser los que tú quieres que seamos. Podamos llevar tu palabra y que todos aquellos que la van a escuchar puedan abrir sus corazones y sus mentes y alabarte siempre, Señor. Espíritu Santo, guíanos, sé tú el que hable, que tú digas todo lo que queremos decir, que sea lo que tú quieres que se diga. En tu nombre, Señor, aquí estamos. También nos ponemos en manos y protección de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la adversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues seguimos felices, celebrando con la alegría del corazón esta victoria que pues se debe a las oraciones de cada uno de ustedes, donde deja de ser un derecho federal el quitarle la vida a los hijos en el vientre. Yo quisiera explicarles un poquito sobre el caso que lo despenaliza en 1973, es decir, no logró a la mitad de un siglo proseguir esa ley que ha causado tanto daño y tanta violencia en el centro de la familia. Pues es una jovencita que ya tenía una criatura y en su segundo embarazo, pues ella pensaba que era una opción para ella saludable el quitarle la vida, y entonces la toman como conejilla de indias y dicen que ella había sido violada. El caso fue tan largo que esa criatura nació, después ella tuvo un tercer bebé, y cuando ella se da cuenta de lo que había sucedido y la realidad del aborto, pues ella aclara que fue una mentira. Ella no había sido violada, fue tomada como un conejillo de indias. Yeah. Y terminó siendo una mujer pro vida y de hecho murió hace poco tiempo, no hace mucho que murió. Uh-huh. Pero hemos visto también. Arrepentida, pues claro, una voluntaria pro vida, que pues gracias a Dios la luz llegó a su corazón. Pero siempre hemos visto cuando están estos temas en la mesa y cuando el enemigo está pues queriendo imponer las leyes que son contrarias a la vida, porque la palabra de Dios dice elige la vida, siempre sacan a la luz casos emblemáticos cuando pues lamentablemente hay muchos casos que cuando no hay problema no hay publicidad, ¿no? Pero muchas veces sacan en los países cuando quieren despenalizar la violencia algún caso de alguna pequeña. Tendríamos que ver si en algún momento de la historia el que tiene que pagar la pena de muerte por un delito es una criatura. Generalmente los centros de exterminio prenatal encubren a los violadores, a los abusadores, porque son ellos mismos los que llevan esa criatura a quitarle la vida que llevan en su seno, y ellos se hacen de la vista gorda porque es un cliente que vuelve a regresar, no los denuncian. Una de las cosas, voy a tocar los temas más difíciles, que por ejemplo uno de ellos es el tema de la violación. Nuestro Señor hizo tan maravilloso este cuerpo humano
que en los momentos de una violación, pues para empezar tendría que coincidir con el momento, con el periodo fértil de la mujer. Pero el útero se cierra, el moco se espesa, es decir, Dios hace que humanamente sea muy difícil que haya una fecundación. Los casos donde hay fecundación, hay una nueva vida producto de un acto violento, pues solo Él sabe por qué los permite. En mis más de 20 años que yo llevo atendiendo casos, puedo contar con mis manitas los casos que yo he atendido por violación. Lamentablemente una de ellas, les pido su oración porque de ella sí no supe más, ya después no quiso contestar el teléfono, pero fue un acto, ese fue violento y fue un compañero de trabajo. Siempre los violadores andan rondeando, andan medio diciendo que les gusta, andan acosando. Las demás jovencitas, bueno, una era el padrastro, ya tenía un hijo producto de la violación, y ella era su motivo de vida, o sea, era su alegría, esa criatura. Las otras, si no recuerdo mal, voy a hablar en términos generales, era algún conocido y les puso algo en la bebida. Y les puedo contar que terminaron felices con su bebé. A veces son casos que son más sencillos de sensibilizarse ellas mismas. Es más, una de ellas me escribió hace varios años y me dijo, quiero contarle que pues me casé con mi novio, adoptó a esta criatura y pues tenemos los problemas normales de cualquier matrimonio. Otro de los casos que podría a veces, ahí donde empezamos a tambalear y no a comprender la voluntad de Dios, porque si nosotros pusiéramos en la mesa y hay 2 vidas en riesgo, recordemos que nosotros podemos querer más a una porque puede ser de nuestra sangre, puede ser alguien que nos hace cierta empatía, pero todos los seres humanos son hijos de Dios. Voy a poner un caso, por ejemplo, cuando hay un embarazo ectópico, es decir, la fecundación es en la trompa de Falopio, es donde se encuentran el óvulo y el espermatozoide, la semilla de papá con la de mamá, con la semilla del alma, que es la de Dios, y hasta la semana bajamos al útero, que es donde estamos los 9 meses. Estos embarazos a veces pueden ocurrir, por ejemplo, por una ligadura de trompas, por motivos naturales, pero el bebé no baja y no va a bajar. Entonces, si sigue creciendo en la trompa explota y la mujer puede morir. Entonces podríamos decir, ¡ay, Dios mío! Estoy entre la vida y la muerte. ¿Qué es lo que hace un buen médico? Un buen médico tiene 2 pacientes. Si ahí estuviera Jesús, estuviera atendiendo a 2 de sus pacientes. Ese ve que su vida está peligrando y esa mamá que también su vida está peligrando. Entonces lo que debe hacer un médico, y esto es algo totalmente ético, tiene que cortar la trompa. El bebé difícilmente va a sobrevivir, pero no está matando al bebé porque nunca una persona sobrevive porque mates a la otra. Entonces, también he visto yo casos, y pueden investigar en National Geographic, en muchas cosas científicas, de bebés que por alguna razón salieron del útero y anduvieron entre las tripitas y así crecieron y nacieron. ¿Verdad? Son casos muy, muy Es que raros, Dios. pero búsquenlos, o sea, los encuentran científicamente. Otro de los casos podría ser que la mamá peligra porque le da preeclampsia. Les voy a contar un caso que yo conozco. Bueno, un médico muy pro vida, muy católico, tenía el caso de una paciente que había tenido un problema en el primer parto de preeclampsia, entonces él tenía temor de que con su segundo embarazo pasara lo mismo. Entonces había hecho ya una cita para hacer la intervención quirúrgica, cuidando las 2 vidas, pero por la edad gestacional era muy difícil que ese bebé sobreviviera. Entonces una persona pro vida que lo conocía le llama, consigue su teléfono y dice, doctor, a ver, ¿ya empezó a peligrar la vida de su paciente porque tiene 2? No. Entonces, ¿por qué usted está adelantando esto? Es posible que nunca le dé preeclampsia. Si ahorita nace ese bebé, aunque usted quiera las 2 vidas, es probable que ese bebé pues no llegue a término. Entonces canceló lo que tenía previsto. No era interrupción, sencillamente iba a adelantar el parto. Sí, para que no le pasara nada. Y entonces esa criatura, creo que la mamá, no recuerdo bien si la mamá nunca le dio preeclampsia, pudo nacer a término o se esperaron, no recuerdo si le dio, pero ya al final y ya nació mucho más grande y esa criatura sobrevivió. Nos vamos a otro tema más delicado, cuando es violada una criaturita. Yo tengo la dicha de conocer en la parroquia donde asistimos, hay una señora con varios niños pequeñitos. Ella adoptó otra criaturita que era precisamente, es hija de
de una criatura que fue violada. Y entonces ella ayudó en el proceso y la adoptó. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente el cuerpo de un niño no está preparado. Pero un buen médico lo que hace que es, va a cuidar las dos vidas. Entonces va a poner en una balanza qué tanto esta criatura puede crecer y qué tanto el parto, cuándo va a ser lo óptimo para que no le pase nada. Claro. Entonces, hoy día yo les digo, como mamá, tengo un hijo que tiene 22 años, les hablo hace 22 años, yo tuve un hijo prematuro y fui a un hospital de prematuros y me dijeron hace 20 años que un bebé de 20 semanas sobrevivía ya y sin secuelas, que antes los bebés quedaban cieguitos porque no podían regular el oxígeno, pero hoy día ya, bueno, te estoy hablando hace 20 años, ya no habían. Ahora, ¿qué son 20 semanas? La mitad del embarazo. Exacto. La mitad del embarazo. Entonces, imagínate lo pequeñito que es esa criatura, que a la mamá se le puede hacer una cesárea. Digo, y eso que yo no soy doctora ni estoy dando indicaciones médicas, pero vamos a sopesar cuánto es lo más para que la mamá no tenga un daño, cuánto es lo más que puede crecer el bebé y se adelanta una cesárea, se adelanta un parto. Ahora ya, si esa criatura no sobrevive, eso no es un aborto. Ya. Eso es cuidar las dos vidas y entonces ya se deja a Dios ser Dios. ¿Sí? Si la niña se muere o si se muere el bebé o los dos sobreviven, que es lo más probable, cuando hay y además estamos con tanta tecnología hoy en día, que ahí el hombre no se mancha las manos de sangre. ¿Por qué? Porque está cuidando las dos vidas. Las dos vidas. Pero bueno, vamos al tema tan lindo que empezando Génesis. Sí, pero tiene mucho que ver porque realmente el nombre del programa es Iglesia Doméstica y todas estas intrínculas y todos estos debates y todas estas leyes que sí, que sí no, vienen de la descomposición familiar. Por eso vamos a tocar ese tema y lo vamos a tocar a través de la palabra de Dios. No de la palabra de ningún político, no de la palabra de un consejero, sino de la palabra de Dios. Ni siquiera la palabra de un sacerdote, ni la palabra del Papa, la palabra de Dios. Y en el libro de Génesis, vamos a irnos allí al libro de Génesis, el primer libro de los 73 libros de la Biblia católica. Déjame interrumpirte un poquito. Claro que sí. Yo me puse a leer todo el catecismo sobre este tema y así lo que me quedó hermosísimo es, dice, la Biblia empieza en Génesis con la institución del sagrado sacramento del matrimonio y termina en Apocalipsis con las bodas del Cordero. Y no se nos olvide, antes de lo que va a anunciar Sonia, que la primera orden que tenemos es crecer y multiplicados. Y para que tomen nota de las citas bíblicas, lo que acaba de decir María Elena, dice Génesis capítulo 2. Voy a proclamar del 18 al 21 y luego vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19, versículos del 5 al 9. También que hemos dicho siempre esto, la palabra de Dios no se oye, se escucha, escucha. Porque oír yo lo oigo, escuchar es dejar que ese Espíritu Santo y que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, separa el alma del espíritu y llega hasta el tuétano de los huesos. Esa es la descripción que hace de ella misma el libro de Hebreo. Ella nos penetra, ella nos sana, ella nos ubica. Y cuando nos ubica, nos da entonces la identidad que perdimos por el pecado. Nuestra identidad es de Cristo, porque por Él fue que fuimos salvados y fuimos redimidos. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 18, dice... Dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una auxiliar a su semejanza. Voy a detenerme aquí antes de seguir con los versículos y voy a decir que en el capítulo 1 empieza el Señor a hacer toda la creación, Dios Padre. Y también quiero hacer mucho énfasis en esto, que cada vez que Dios Padre decía hágase, era el verbo. Todavía no se llamaba Jesús, era el verbo. La segunda persona de la Santísima Trinidad. Y dice el mismo libro de Génesis, capítulo 1, que ya el Espíritu Santo revoloteaba sobre la forma uniforme de toda la creación. Así que la Santísima Trinidad, ese Dios único y trino, está desde siempre. Ese Espíritu increado, a ese es el Dios que nosotros seguimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Dios Padre, todavía el verbo está allí, dice, no es bueno. Dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una auxiliar a su semejanza. Entonces empieza a crear todos los animales y le dio tanto poder a ese primer hombre de toda la creación, nuestro primer padre, Adán, que él era el que le ponía el nombre a todo. Se lo ponía, lo creaba y le decía, tú ponle el nombre. Todo eso lo perdimos por el pecado original. Pero el nuevo Adán nos lleva de regreso a casa.
Y después que pasa todo eso, vio que nada era idóneo para el hombre. No era con animales, no era con esto que él se iba a parear, ni era con el otro del mismo sexo. Dice, entonces, saltamos al versículo 21 y dice, entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido formada. Por eso, escuchen esto, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Termina el versículo 25, que no lo pensaba proclamar, pero creo que es importante. Dice, los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. No había llegado el pecado. Dios hace todo perfectísimo. Todo esto que nosotros estamos viviendo, que si la despenalización del aborto, que sí tiene que ser aquí, sí tiene que ser acá, todo es producto porque no se lleva esto. Por eso llegamos a la raíz. Por eso vamos a la raíz, al primer libro. Cuando toda la generación, por un resto de Israel, que entienda y que ore por la familia, se va quitando toda esta diatriba. Vamos a la raíz, vamos allí a sacar esa raíz mala y a poner un árbol nuevo con la palabra de Dios que está diciendo, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, hombre y mujer, los dos y serán una sola carne. En el principio de mi matrimonio yo le decía al Señor que solamente a él se le ocurría hacer de dos seres tan diferentes como somos mi esposo y yo. Desde nada más hombre y mujer. Y además, exacto, y además hombre y mujer. Diferente familia, Mira, diferente esto cultura. me recuerda a un candidato que estaba para presidente hace 2 años y decía que, ¿qué decía la Biblia sobre el homosexualismo? Y entonces se quedó callado. Dice, la Biblia, nuestro Señor nunca dijo nada sobre eso. Sí, y sin embargo, aquí está. O sí dijo también. Aquí está. No, claro que se habla del homosexualismo. Sí, la también. Biblia dice... Pues él dijo, Sí. no dice nada. No, él no se ve que no, Señor el pobre candidato no Pero conocía la Biblia. Tan solo en este Exacto. pasaje que acabas de decir, Dios hizo No, pero sí lo a la habla mujer directamente. porque por medio del hombre. Somos uno, somos un complemento. Exactamente. Y dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás Y a tu una esposa. sola carne. Por eso es que Una sola nuestro carne. afán es de llevar esta verdad, porque cuando la mayoría de los seres humanos entiendan esta realidad, cuando a mí me hablan de discusión, yo voy a la palabra. Y me vuelven a hablar de discusión y yo voy a la palabra, porque aquí ya dijo todo. En el primer libro, aquí dijo todo. Hombre y mujer y serán una sola carne. Pero si yo no conozco esto, puedo ir inclusive al matrimonio con un vestido bien bonito, al sacramento, con una fiesta bien grande y no sé a dónde voy. Y decirlo en público. Es decir, esas mentiras en público y nadie dice nada. Y se lo cree. Porque no se conoce la palabra. Por eso nuestro empeño desde que nos levantamos a las 4 y a veces a las 3:30 de la mañana es orar con la palabra y decirlo a través de unos audios que hago diariamente, porque el pueblo que despierte, así sea un pequeño pueblo, porque siempre va a haber, el Señor dice, muchos son los llamados y pocos los elegidos, pero no es porque Él hace acepción de personas, sino porque yo escucho el llamado y yo digo, no, yo me quedo aquí con lo que está diciendo este tonto. Sí. Diría el padre Jorge Lori, ¿acaso que los burros vuelan? Hombre, si le vas a preguntar por la calle, Dios existe, pregúntale a un sacerdote, pregúntale a una persona. Sí. Y también cuando dice de los burros vuelan, dice, hombre con hombre nunca van a tener hijos. ¿Acaso que los burros vuelan? Ajá. Una forma bien para entender, pero está hablando de la palabra. Está hablando de la palabra, no está inventando a sí mismo, ni está diciendo no dice nada la Biblia. No. Por eso es el tiempo de que nosotros, en vez de estar viendo tantas series de Netflix o viendo tantas noticias falseadas, a veces la mayoría de las mentiras, porque ¿cómo se vende una noticia? Si es bastante rimbombante, ¿verdad? Sí. Entonces yo le pongo un tilde a esas noticias cuando llegan tan oportunas. En un momento para suscitar discusiones. Yo le pongo un tilde, yo digo... ¿Ah? ¿División? Exacto, entonces yo a esas ni siquiera les pongo atención, porque yo no sé si vienen de Dios.
Yo no sé ni siquiera si vienen de Dios. Y a mí me parece que la mayoría de las veces no viene de Dios. Después que establece en Génesis y estaban desnudos y no tenían vergüenza porque no había llegado el pecado que entró por la desobediencia del hombre. Y entonces, ay, pero ¿por qué el Señor permite guerra? Compadre, porque estamos en la desobediencia. Porque no hemos descubierto que el nuevo Adán, el Señor, el que es el camino, la verdad y la vida, nos lleva de regreso a casa. Diría San Juan de la Cruz, nos lleva al estado pristino, a este estado que estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Por qué no sentían vergüenza? ¿Y cuándo nos dejamos de sentir vergüenza delante del Señor? Cuando nos hemos quitado la máscara y cuando lo miramos solamente a Él, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y en estos 73 libros, que este es el número 1, llegamos a los evangelios para no entrar en los profetas y eso. Y Jesús nos dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y antes ha dicho, yo soy la luz del mundo. Cada vez que yo leo esa parte, yo le digo, indudablemente que tú lo que quieres hacer de esta pobre mujer, la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo porque quiero ser como Jesús. Tú eres la luz del mundo si quieres ser como Jesús. Ahora, ¿qué tan luz estamos siendo en nuestro hogar? Porque pasaban los apóstoles, ya después de que subió Jesús al cielo, y nada más con su sombra. A la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban, sí, ¿así señor. se están sanando en nuestra casa? Ah, pero entonces es que perdemos más tiempo en las noticias que en la lectura bíblica. Volvemos al mismo tema. Volvemos, no estamos en Marte y estamos ubicados de donde estamos, pero o en una serie de Netflix que no tiene nada. No echamos goles. Bueno, hay una serie de la televisión. Segundo. Exacto, sí es verdad, disculpen. Pero lo que quiere que también hay cosas buenas allí, ¿eh? Sí. Porque ahí vi la película llena de gracia de María y aquello es conmovedor. La cabaña no hay muchas. Y la cabaña hay muchas. Bueno, pero lo que quiero decir es, si nosotros no comenzamos nuestra vida cristiana con lo que está aquí escrito, entonces somos cristianos acartonados y llevados por cualquier ideología política que toma de bandera lo uno o lo otro. Si este candidato viene y dice, yo soy pro vida, entonces todos los pro vida vamos a mirarlo a él, sin mirar si lo está haciendo de verdad o sencillamente para buscar. O el otro dice, yo estoy de acuerdo con la ideología de género, pero lo que estás buscando es ese pueblo que sea votantes para ellos, por favor, vamos. Ahora, ¿qué tanto nos está importando esos candidatos? Porque yo veo tanta gente, no voy a decir presidentes de donde, que quisieran matarlos. Y nos parece encantador cuando vemos el evangelio de la ovejita perdida. Pero cuando esa ovejita perdida, sí. esa Dilo. que no me cae nada bien, ahí sí ya no me gusta y ahí sí lo maldigo. Entonces, ¿dónde está mi corazón? Ahora bien, nos habíamos quedado, y gracias Marilena por está muy oportuno, por ese Génesis. No voy a leer el capítulo 3, viene el pecado, y por eso vino la muerte, y tuvo el Dios Padre que sacarlos de la presencia, sacarlos de su divina voluntad. Sin embargo, el capítulo 3 dice que los vistió. O sea que ahí estaba, en ese pequeño detalle, que nosotros meditamos. Yo digo, Padre, tanto me amabas cuando pecaba, y tanto me amas cuando peco, porque no he dejado mi condición pecadora, que aún me vistes. Sí, claro, me viste con el sacramento de la reconciliación, me vuelve a vestir. Y como el hijo pródigo me vuelve a recibir. Ese es nuestro empeño. Que todos conozcamos cuán grande, ancho, profundo es el amor de Dios, manifestado en su Hijo Jesús. Estoy haciendo una cita bíblica de San Pablo. Manifestado a su Hijo Jesús, al cual lo llevó hasta una muerte, y una muerte de cruz, para que tú y yo seamos salvados, redimidos y santificados. Porque luego que Él se va, dice, y soplaré por ustedes y les enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu Santificador, el Espíritu Paráclito. Así que el camino no es, sí, ya yo conozco la Biblia, sí, yo soy pro vida, no es ser santo, es ser santo. Y a veces en ese camino de santidad hay que morir a muchos criterios, inclusive, como yo soy alumna de San Juan de la Cruz, tengo muchos años leyéndola, puedo decir que muchas veces, muchos criterios, hay que morir a ellos para que llegue la verdadera verdad cristalina, como Dios la quiere llevar. Y sabes también que no nos dé pena, porque a veces cuando estamos reunidos con nuestros familiares, amigos, y ellos están a favor del aborto y nosotros somos pro vida, como que a veces nos da pena decir, yo soy pro vida, porque empiezan a atacarnos.
pero no tener miedo Claro que por no. eso, porque el A Espíritu decir la Santo verdad. va a estar con nosotros, nuestro Señor va a estar con nosotros y darnos las palabras prudentes para poder hablar con Prudentes. ellos. Pero siempre hay que decirlas, porque también el Ujú. Señor dice, Sí. el que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante el Padre. Si yo me quedo callada por quedar bien, Por quedar lo estoy bien. negando. Ujú. Lo estoy negando, pero con palabras prudentes, sin atacar. Sí. Dime, Ahora, mi amor. tú estabas nombrando sobre el Espíritu Santo y que por el pecado entró pues la consecuencia que hoy vivimos, ¿no? Y entró el diablo, y Nosotros entraron las tres recordamos, concupiscencias. nos es muy fácil recordar entre las promesas que hacemos en el altar la fidelidad y a veces ese esposo es al que no quiero perdonar, por el que no quiero orar. Ahorita que decías tan linda esa lectura de la oveja perdida y no la hago vida. A veces Ujú. esa oveja perdida es la adúltera con la que mi esposo se enredó y no oro por ella. Pero también esta otra parte, se nos va de largo esa promesa que hacemos de traer al mundo los hijos que Dios me dé. ¿Qué es la paternidad responsable? La paternidad responsable es acomodar mi voluntad a la voluntad de Dios. Yo puedo utilizar, pues, para algo me dio la inteligencia para planificar con mis hijos cuántos hijos creo yo que podríamos tener, cómo espaciarlos, pero mis razones tienen que ser sumamente justas, puede ser económicas, psicológicas, físicas, porque muchas veces hasta utilizando un método natural lo estoy utilizando como un anticonceptivo. ¿Por qué? Porque estoy cerrándome a la gracia. Eso es correcto. Un anticonceptivo es anticoncepción. ¿Quién es el dueño de la vida? El Dios. Espíritu Santo, es anti-Espíritu Santo. Entonces, si nosotros de verdad pudiéramos comprender el daño que ha hecho a la humanidad la anticoncepción, estaríamos asombrados. Vamos otra vez a la raíz. ¿Qué está diciendo el libro de Génesis? Crecer y Crecer y multiplicar. Y pero sean una sola carne. Ujú. ¿Por qué viene la anticoncepción? Parte Yo con estuve esa- una vez atendiendo a un señor allá en Venezuela, que él me dijo, no, yo soy un padre, yo sí tengo paternidad responsable, porque embaracé a mi secretaria y por supuesto le pagué el aborto. Oh, matar a su Es que hijo. ese es el nombre del centro Pero ya más grande. va, pero ya va, vamos a la Claro. raíz. Ya eso es consecuencia de no vivir, que son una sola carne. Esa es la consecuencia, por eso es que tenemos que ir a la raíz y arrancar esa mala raíz de cuajo que nos trajeron nuestros primeros padres, pobrecitos, e imponer la raíz de Jesús en toda su enseñanza. Y si quieren nos vamos a Mateo 5, que ahí está toda la doctrina de él. Entonces, cuando vamos entendiendo eso, yo le tuve que explicar al Señor, ya voy, hijita, yo le tuve que explicar al Señor, no, fuiste irresponsable desde que no guardaste lo que dijo la fidelidad que acaba de nombrar María Elena. Ahí se desencadena todos los males. Vamos a ir a la raíz. Porque, ¿por qué? Después empezamos a darnos excusas. Porque, ¿qué hubiera dicho mi mujer? Y él me dijo, mi mujer me agradeció porque no quería que mis hijos tuvieran otro hijo por fuera. Y le dije, ¿te agradeció? Entonces la maldición corre para todo. Así que vamos a hacer una reparación. Menos mal que el hombre se convirtió. Él y toda su familia, ¿eh? Gracias a Dios. Pero imagínense, o sea, todos los razonamientos huecos por no entender la palabra de Dios, porque aquel hombre, si en un momento de debilidad, porque el Señor sabe, por eso es que deja los sacramentos, que son las muletas para seguir hacia Él. El hombre era su secretaria, qué sé yo, él dice que, bueno, que tuvo varias veces la rechazó. Vamos a suponer que me está diciendo Fue verdad. débil. Y fue débil. Pero él vuelve a venir acá, le dice a la esposa, perdóname, pero este niño yo lo voy a mantener. Y ahí se une más la pareja porque ella lo perdona, como acaba de decir María Elena, y juntos tiene misericordia con ese hijo. Si realmente quiere al papá, tiene que querer al hijo, hasta lo pudiera adoptar. Exactamente. Bueno, suponte que la madre no lo quisiera soltar porque además ahí le entraba el dinerito claro. a ella. Bueno, o a lo mejor también quería el hijo. Pero yo lo que quiero insistir, yo no sé si a veces estoy dando como brazadas en el aire, que todo está en la palabra y que cuando nosotros encarnamos la palabra y nos empeñamos en que todo el mundo encarne la palabra, entonces ya se van bajando los niveles de adulterio, por ende los niveles de violación, por ende los niveles de aborto, por ende los niveles de divorcio, por ende de ideología de género, todo va cayendo. Todas las heridas vienen de casa. Las exactamente, todas esas heridas. Y este que ocurrió aquí, este matrimonio primero que hubo entre Adán y Eva, y dijo que era una sola carne, viene y se rompe.
Pero el amado Jesús, el nuevo Adán, el que nos trae de regreso a casa, el que saldó la deuda que tú y yo teníamos y toda la generación, le debíamos una deuda impagable porque tenía que ser pagada con sangre divina. Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Y lo dijo en el Génesis, y con sangre divina saldó toda deuda. Ya nosotros no le debemos nada al Padre. Ya corre por cuenta de nosotros los pecados y vamos a la confesión. Además, nos redime y dice, es necesario que yo me vaya. Les enviaré el Espíritu Santo para que se santifique. Y todos los bautizados, porque así como el Papa es la cabeza visible de la iglesia que él fundó, él es la cabeza mística de toda la iglesia. Por lo tanto, todos los bautizados pasamos a ser parte de ese cuerpo místico y él es la cabeza. Y él está hermoseando a la novia. ¿Quién es la novia? Tú y yo. Todos los bautizados somos la novia. Y todos los días en la misa pedimos, proclamamos tu muerte, anunciamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Le estamos pidiendo, ven en tu segunda venida. Entonces empiezan los libros que se van a vender. Viene el día de la iluminación. Viene el Señor. Pero si lo estamos pidiendo, ¿cuál es el miedo? Además, el día del Señor viene todos los días cuando yo oro. Y le digo, Señor, aquí estoy, quítame una máscara nueva si es que la tengo. Y él me dice, tienes esta. Ahí vino de nuevo. Ahí está hermoseando a su novia para hacer el esponsorio. ¿Y con cuántos santos ya él ha hecho ese esponsorio místico? Tengo una fresquita que la acabo de descubrir, la Beata Concepción Cabrera. ¿Y saben por qué la nombro? Porque yo inconscientemente me daba la razón, sí, porque es que esa era la monja, sí, porque esa era la otra. Y él me dijo, te voy a presentar a una madre de familia con 9 hijos, como tú, que tenía que tener abrazo conyugal, que amó a su esposo, a que llamaba el Pancho, y de todas maneras hizo el esponsorio místico conmigo. Y yo le dije, bueno, Señor, me daste sin palabras, vamos a darle pues. Ese esponsorio místico está también en el último libro de los 73 libros de la Biblia, como lo dijo María Elena al inicio, en el primer libro y en el último. Está en Apocalipsis 19. En el capítulo 5 comienza diciendo, y salió del trono una voz que decía, alaben a nuestro Dios todos sus servidores, todos los hombres, todos los que honran a Dios, pequeños y grandes. Y oí el ruido de una multitud inmensa, como el ruido del estruendo de las olas, como el fragor de fuertes truenos, y decía, aleluya. Ahora reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos, démosle honor y gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa está engalanada. La han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Después el ángel me dijo, escribe, felices, en otra versión dice, bienaventurados, los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En lo que tú leías yo pensaba dos cosas. El hacer una sola carne, pues es en el abrazo conyugal donde hay amor y hay vida. Y aquí es a lo que vamos, la boda del Cordero es cuando mi voluntad está totalmente hecha una sola con la voluntad de Dios. Es que esa boda del Génesis no se logra si primero no hago las bodas del Cordero. Además, ¿a qué vamos al cielo? Ahora, ¿cómo encajamos esto en el tema del día de hoy? Iglesia doméstica. No, sí que para allá ¿Qué voy. tanto siente cuando alguien llega a mi hogar, mi esposo, mis hijos, que está llegando al cielo? Hay tanta paz, hay tanto amor. He sido yo esa portadora para que mi esposo sane sus heridas, las mismas que yo he infringido en mis hijos. Ahora soy ese amor para que ellos sanen. Pero es que lo importante es, fíjense toda la pedagogía que lleva Dios. En el primer libro nos dice eso. Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo es que se nos ocurre esto? Porque primero tengo que tener a él de primer amor. Él es mi novio. Y luego amo al esposo con el amor de Jesús. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Cuando nosotros no amamos primero, todavía tenemos bastante. Cuando nosotros no amamos primero a Dios, el libro del Deuteronomio dice, solamente al Señor amarás con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser.
Hasta allí dice el libro del Deuteronomio. Y primero dice, escucha, Israel. Israel somos nosotros. Luego, cuando el maestro de la ley le preguntó que cuál era el mandamiento más importante, y él dijo eso, Jesús lo completó y dijo, y al prójimo como a ti mismo. Ahí Jesús estaba diciendo, al Señor tu Dios amarás con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y al prójimo, porque me ves al prójimo, le hace esposo, le hace hijo, le hace enemigo, le hace el presidente de aquella nación, como a ti mismo. Ya me dejé sanar, ya me siento amada por el Cordero. No voy a mendigar el amor de mi marido, porque primero me siento amada por Jesús. Entonces ese amor me plena tanto que quiero dárselo a mi marido y por eso llegamos a ser una sola carne. Y de Tengo ahí viene una vida. 45 años, pues ya vamos a cumplir mi esposo y yo de casado. No voy a decir que ha sido un lecho de rosa. Es más, el momento más hermoso, espiritualmente hablando, que yo viví fue el año y medio que tuvimos separados cuando teníamos 25 años de casado. Porque entendí esto que estoy explicando, que me dolió en la carne. Pero me quedó Jesús. Y por Jesús luché por mi matrimonio. Y por Jesús estamos unidos. Yo no estoy diciendo que hemos llegado a una sola carne, pero sí les puedo decir, y él lo sabe también, que Jesús es mi primer amor. Y con el amor de Jesús me siento sanada y amo al prójimo. Léase al presidente de Venezuela, del país, mi país de origen. Llámese México, llámese Estados Unidos. Pero para llámese... no poner ningún nombre, lo puse allí. Y una vez, María Elena, en varias veces lo ha dicho y me parece que viene del Espíritu Santo. Los pecados que quedan al relieve, tenemos que tener entrañas de misericordia para con ellos, porque hay muchos pecados ocultos. Hay muchos pecados ocultos y aparecemos con unas caras de mistizoides y voy a la misa todos los domingos y por detrás estoy hecho fraude, he hecho otras cosas, en fin. A lo mejor tampoco he robado tanto como ellos. Porque no he tenido la oportunidad. Exactamente. Entonces ni siquiera juzgamos. Cuando vamos entendiendo, le vamos a ir construyendo la civilización del amor. Y en la civilización del amor que va a derramar el Señor, Él le dice a la Beata Concepción que tiene que haber un nuevo Pentecostés, que el Papa debe consagrar el mundo entero al Espíritu Santo. Yo creo firmemente en eso. Y el Papa Francisco está hablando ya de la renovación carismática católica, que no es ningún movimiento, es una corriente de gracia para avivar todos los dones. Porque yo siempre me pregunto, y María Elena lo acaba de nombrar, ¿qué pasó? El libro de los Hechos, dice Santo Tomás Moro, que es el Evangelio del Espíritu Santo. Porque el Pedro que lo negó, luego se levantó el día de Pentecostés y se convirtieron, ¿cuántas personas? Más de 5,000 personas, dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Y a la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Y dice un canto, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Si ahora estamos viviendo estos tiempos malos, pues llenémonos de Espíritu Santo. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo no solamente nos purifica, nos sana, nos libera, sino que nos regala, cuando ya nos hemos permitido que nos limpie, los 7 dones santificantes. Los 3 primeros van directamente a hacer la metanoia, que es sabiduría, ciencia y inteligencia. Después viene el don de consejo. ¡Wow! Ustedes saben que hayamos callado tantos ruidos internos que directamente el Espíritu Santo nos aconseje. Ahora bien, después viene el don de piedad, que ya no hacemos los actos de piedad y además tenemos piedad para con el prójimo. Los actos de piedad para cumplir, sino que brota de aquel amor, fruto del Espíritu Santo. El don de consejo, como don santificante, que ya he dicho que el alma está aconsejada por el Espíritu Santo, viene el don de fortaleza, somos capaces de dar la vida. Pero si no nos está pidiendo el Señor la sangre del yo cuesta. Entregarle ese yo cuesta, y todos los días Él quiere un poquito más. ¿Pero para qué? ¿Porque Él quiere martirio? No, porque Él sabe que esta concupiscencia de la carne es la primera que hay que vencer. Cuando vencemos la concupiscencia de la carne, le decimos al mundo, tú a mí no me vas a atrapar con esas noticias, ni me vas a alborotar. Y el diablo dice, no me puedo acercar a aquella estúpida vieja. ¿Qué le pasa a aquella vieja? No era Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Y San Pablo dice en su última, cuando ya lo van a llevar a decapitar, mi chico, he combatido el buen combate, he perseverado en la fe.
ahora espero la corona. Ustedes saben que nosotros podamos decir así, he perseverado hasta el final, pero sin la lectura bíblica no lo logramos. Así sacamos 10 rosarios al día. Y hacer 2 rosarios al día ya es bastante sabroso. Pero si yo cuando digo, por ejemplo, hoy que son los gloriosos, el primer misterio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces la memoria tiene archivada toda la parte cuando Jesús resucita, cuando aparece, cuando sana a Pedro, que lo había negado 3 veces y 3 veces le pregunta. Todo eso ya está archivado aquí en la memoria. Entonces el intelecto se llena de Espíritu Santo y la boca lo que va repitiendo no es Dios te salve María, sino Dios te salve María, porque sé lo que estoy anunciando. El Santo Rosario vivido después de la palabra es una oración de contemplación, porque hay que ver que hay que aquietar la mente para que ella no se vaya de un lado a otro mientras hago los 5 misterios y 10 Ave María y 5 Padre Nuestro, sin contar el Gloria. Todo eso nos da el don de piedad como don santificante del Espíritu Santo. Entonces, ¿nos vamos a quedar en diatriba? No, yo me voy para acá. Yo me voy para acá porque aquí está la respuesta de mi vida y de la vida de todo el mundo. Este es el libreto. En estos días le escuché decir a un sacerdote que sigo. Y yo dije para mí, Señor, gracias porque hace años que lo dije en uno de esos audios y yo, pobre de mí. Y el sacerdote dijo, si tú compras un aparato, un teléfono, él lo llevó, un teléfono nuevo. Por cierto, un sacerdote mexicano que vive aquí en Dallas, no por acá, por Austin. Y tiene una cantidad de funciones. Si no ves el manual, no le vas a conocer todas las funciones que tiene. Igual con la Biblia y tu vida. Yo dije, aleluya, tanto tiempo diciéndolo. Y ahora el Señor me respalda con un sacerdote y pone el ejemplo perfecto. Compras un nuevo, ahí sale un nuevo celular. Y tiene tantas funciones. Ay, sí, yo me voy con las básicas. Pero ya va a agarrar el manual, que viene más. Ay, sí, porque es que yo tengo que ir a misa todos los domingos. Ya va. Pero ¿qué vas a celebrar? ¿A qué vas? ¿A qué vas a recibirlo? ¿Por qué vas? ¿Por qué no lees la palabra antes de ir a la Eucaristía? Te encargas en ella y cuando ya vas a la Eucaristía la escuchas por segunda vez. Y ella vuelve a hacer su efecto de la descripción que dije en el inicio, que ella es viva y eficaz. Es la palabra, porque allí está el sacramento del matrimonio, allí está el sacramento de la confesión cuando él dijo a los apóstoles, a los que le perdonen el pecado les serán perdonados, al que los retenga les serán retenidos. Allí está el sacramento de la unción de los enfermos, está en el libro de Santiago. Dice, al que esté enfermo, llamen a los presbíteros de la iglesia y que los unja. Tendrá poder para levantarlo o darle la sanación perfecta. Santiago, en el libro. El del orden sacerdotal, también de una vez cuando les dijo, especialmente cuando le dice en Juan, al pie de la cruz, y le entrega a su madre. Era el primer apóstol que estaba allí, el único que estaba, y fue el primer sacerdote. Así que todo lo que nosotros los católicos tenemos está basado aquí. No lo inventamos. Además tenemos doctrina, tenemos nuevo catecismo, tenemos tantos santos y tenemos a Mamita María. Es decir, que si no nos santificamos es que somos tontos. Es que perdemos tiempo. También, como decimos, estos tiempos están muy mal, en este tiempo todo lo que está pasando. Pero bueno, yo pienso que todos los tiempos han sido malos y han sido buenos. Sí, Señor. Pero las Sagradas Escrituras siempre han estado ahí, siempre han estado para podernos ayudar a cada uno de nosotros salvarnos. Cada uno. No, yo voy a decir, no me voy a tener que salvar con mis hijas o me voy a tener que salvar. No. Exacto. Esto es individual. El Señor nos llama a cada uno de nosotros en el tiempo que sea, porque los tiempos van a ser siempre son malos, buenos o malos, exacto. Pero es lo que mi respuesta al Señor. La iglesia doméstica es porque ahí es donde aprendemos a amar, donde aprendemos a descubrir la misión para la que fuimos creadas. Y bueno, habría que preguntarnos también, ¿qué tanto estoy aprendiendo a amar? ¿Qué tanto estoy cumpliendo? Por algo será tan importante que nos hacen en el altar prometer fidelidad en lo bueno y en lo malo, traer a los hijos que Dios nos dé. Y este tema que tenemos tan ahorita en boca de todos, donde a veces pretendemos ser el dueño de la vida, pretendemos robarles el lugar al Espíritu Santo. Si tú hay cualquiera de las razones por las que tú justifiques una violencia en el vientre, yo te invito a que hagas este ejercicio. Vamos a suponer que te violan a tu criatura de 10 años, lo que quieras. Yo quisiera que te imagines, cierras tus ojitos
que está tu criatura, tú estás de espaldas a ella, está esa otra criatura que es tu nieto, ¿sí? Y dicen, pues a lo mejor no es lo mejor para ella los 9 meses y tienes de frente a Jesús. Y entonces, si tú crees que uno de los dos debe de morir para que el otro viva, entonces enfrente de Jesús quítele la vida a uno. O pregúntate qué es lo que haría Jesús, porque lo que Jesús haría sería cuidar esas dos vidas y encontraría la manera de que las dos estuvieran bien. Bueno, estamos a punto de cerrar y yo creo que esta es una invitación para que pensemos de qué manera estamos llevando el amor en nuestros hogares, de qué manera estamos permitiendo al Espíritu Santo ser ese Señor y dador de vida, o si me estoy poniendo un preservativo para la gracia. ¿Qué tanto mi hogar es ese cielo del que llegan mis hijos de la escuela, mi esposo del trabajo, porque se sienten felices ahí? Y vamos a cerrar con una oración. Ay, qué bien. Un saludo para esa gente. Sí, Y ya, saludos a todos ellos. Ay, gracias a Dios. exacto. 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 Déjame decir una cosa antes de la oración. Nos va a dar más tiempo. Pero se necesita. Un viaje a Tierra Santa. Buenísimo. Hermoso. Sí. Espero sacármelo porque el viaje más hermoso que he hecho en mi vida fue en el 2000 que fui a Tierra Santa. Es la cosa más inolvidable. Así que la invitación. Y quiero decirle a la gente de Chicago que se hagan, como diría San Juan de la Cruz, sabios saboreadores de Dios a través de la palabra y de escuchar Radio María, porque es aquí donde nos escuchan. Sí, María Elena. Sí, y bueno, la última decíamos que el hogar es donde aprendemos a amar. Y nombré 3 presidentes porque aquí vemos, pues somos ciudadanas, pero también algunas nacimos en México, otras en Venezuela. Y a mí me duele ver cómo a veces hay burlas de los presidentes en los chats, en las cosas. Entonces, ¿qué tanto a los presidentes también los tenemos que amar? A los senadores, a los diputados, independientemente de si están haciendo leyes a favor de la vida o no, si están o piensan como nosotros o piensan diferente o sus leyes están de camino a como deberían de ser, debemos de orar por ellos, ¿sí? Porque tienen una responsabilidad bajo sus hombros muy fuerte, los diputados, los senadores, todo, y tenemos que amarlos porque como somos una familia, son hijos de Dios también, y si nosotros amamos a Dios, amamos a todos nuestros hermanos. Bueno, yo les preguntaba ya a la gente, a mis jefes de cabina, ¿me da tiempo de hacer una corta Claro oración que o sí. o nos despedimos ya? Sí.
Sí, Bueno, por entonces supuesto. voy a pedirle que cierren los ojos. Miren, lo más difícil de convertir, dijo una vez un sacerdote allá en Venezuela, es el bolsillo. Así que aflojen ese Y bolsillo. la Que sexualidad de se, entregarle a Dios también. bueno, pero como Sí, estamos hablando de ayudar a sí. Radio María, pues entonces vamos a tener ese bolsillo convertido y tratar para que nosotros permanezcamos aquí, que somos voluntarias. Pero si no hay Luz. y si no hay señales, entonces ¿cómo estamos? Y vamos a pedirle al Señor que por su gracia entendamos lo que es una iglesia doméstica, lo importante que es el hogar, porque del hogar, de la familia, allí nació Jesús, junto a su padre adoptivo José y su madre María. Señor, te damos las gracias por esta tarde, porque nos invitaste, Señor, porque tú eres el hacedor de todo. Derrama Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, con el amor a ti y a tu palabra. Bendícenos, Señor, con el amor a la vida. Bendícenos, Señor, con la generosidad de corazón para ayudar al necesitado y de quien estamos recibiendo palabra. Bendice a todos los que trabajan aquí en Radio María y en todas las Radio Marías del mundo. Bendícenos, Señor, que hemos venido para llevar tu palabra. Y bendice, Señor, a todos los hogares, a todos los matrimonios. Pasa tocando, Señor. Pasa iluminando, Señor. Derrama ese Espíritu Santo. Y además que no va solo, va acompañado de María Santísima. Amén y amén. Amén.